Bienvenidos a la Cámara del Arte. Hoy vamos a hablar sobre uno de los desnudos más conocidos de toda la historia del arte. Se trata del Nacimiento de Venus, considerada como una de las obras más importantes del pintor Sandro Botticelli. ¿Quieres saber por qué esta obra es uno de los desnudos más famosos de toda la historia del arte? Te lo contamos en este vídeo. Esta escena pagana fue pintada en 1486 por el pintor florentino Sandro Botticelli, cuyo taller satisfacía fundamentalmente las abundantes demandas de sus conciudadanos, de imágenes religiosas con santos y figuras de la Virgen y el Niño Jesús. Las obras de contenido religioso integraban casi la totalidad de la producción artística. Se calcula que los temas profanos suponían solo un 13% del total, en su mayoría eran retratos. Cuando estaba en la cumbre de su carrera, Botticelli se atrevió a realizar 5 obras mitológicas de gran formato, pinturas sobre las antiguas leyendas paganas. Una de ellas es el Nacimiento de Venus. El primer desnudo masculino del Renacimiento fue el David de Donatello, realizado en 1430 según un modelo natural. Desde entonces hasta la aparición del Nacimiento de Venus pasaron más de 50 años. Prueba de la persistencia de los tabús cristianos en la representación del sexo femenino. Durante mucho tiempo, la única figura femenina que aparecía desnuda en las obras de arte era Eva pecadora, para ser castigada con la expulsión del paraíso, bajo el peso de la vergüenza. A diferencia de estas figuras de una Eva estilizada, la Venus de Botticelli es fruto de estudios anatómicos y la influencia de los modelos antiguos. El artista del Renacimiento adopta de la escultura clásica griega el contrapposto, un desplazamiento del peso de la figura que recae en una sola pierna. Responde al canon que artistas como Policleto y Praxíteles elaboraron en su búsqueda por la armonía y la belleza ideal. Giorgio Vasari, autor de biografías de artistas, cita por primera vez tanto el Nacimiento de Venus como la Primavera, también de Botticelli, en 1550 en el Castello, una villa cerca de Florencia perteneciente al duque Cosme I de Medici. Se especulaba que ambas obras las realizó Botticelli para el propietario de esta villa, conocido como Lorenzo el Joven, primo de Lorenzo el Magnífico, pero un inventario descubierto recientemente ha revelado que el cuadro de la Primavera se encontraba en 1498 en posesión de Lorenzo el Joven, pero que el Nacimiento de Venus no aparecía. Por lo tanto, se desconoce quién fue su cliente. Una cuestión incierta es cómo llegó esta obra a manos de la familia Medici. Es de suponer que estaba destinada a una villa de los alrededores de Florencia. Allí se preferían los frescos y lienzos de temas alegres, en lugar de pinturas religiosas. Hay que decir que el poeta y humanista Angelo Poliziano y el filósofo Marsilio Ficino influyeron en el pensamiento de Botticelli, ya que rehabilitaron en su sociedad a las divinidades antiguas e hicieron posible que un pintor pudiese representar una Venus desnuda en la Florencia de 1486, sin remordimientos de conciencia y sin que corriera el peligro de ser rechazado. La diosa Venus fue muy venerada por los griegos y romanos, pero con la victoria del cristianismo cayó en el olvido, y durante la Edad Media se consideró a la diosa como una encarnación de la lujuria y la vida en pecado. Según la versión del poeta Hesíodo, Venus, la diosa del amor, es fruto de la castración de Urano por su propio hijo Saturno. Arrojados a las aguas del mar del Ponto, sus genitales mutilados desprendieron una espuma blanca, de la que salió una mujer joven y hermosa, a la que una concha llevó hasta las orillas de las islas de Ceterea y después a las de Chipre. Según la fábula del poeta griego Anacreonte, el primer rosal brotó cuando la diosa Venus puso un pie en la tierra. Por ello, una rama de rosas envuelven a la joven que espera a Venus en la orilla. Existen teorías que defienden que podría tratarse de una de las 3 gracias, que en la antigüedad acompañaban a la diosa, o quizás una de las 3 horas que personificaban las estaciones. Las anémonas a sus pies y el manto repleto de flores aluden a la hora de la primavera, época en la que Venus hace volver al amor y a la belleza tras el invierno. Se desconoce dónde se inspiró Botticelli para realizar esta obra, aunque se sabe que conocía la colección de los Medici de camafeos antiguos, con representaciones romanas de nereidades y divinidades. Además, en esta época aparecieron en su ciudad natal las primeras ediciones impresas, de textos traducidos por humanistas florentinos,
en los que se hablaba sobre la diosa Venus. Por otro lado, hay diferentes hipótesis que defienden que para dar rostro y cuerpo a la Venus, Botticelli eligió a Simonetta Vespucci, quien falleció por una neumonía a los 23 años de edad, y quien fue relacionada con Giuliano de Medici. Esta elección se justifica por el carácter profano de una obra que rompía con la producción habitual del artista, cuyo principal cliente era la Iglesia. Lorenzo de Medici decía de Simonetta Vespucci: su cutis era extremadamente claro pero no pálido, rosado pero no rojo, su porte era serio sin ser severo, dulce y placentero sin asomo de coquetería o vulgaridad, sus ojos vivos, no manifestaban arrogancia ni soberbia, su cuerpo era finamente proporcionado, y entre las demás mujeres aparecía de superior dignidad. Con semejantes atributos, no es de extrañar que los más célebres pintores del momento quisieran plasmar en sus obras el rostro de la bella Simonetta. Así pues, convertida en el ideal de belleza de la Florencia del 480, pintores como Piero di Cosimo, Ghirlandaio y el mismísimo Sandro Botticelli la tomaron como fuente de inspiración. Tanto es así que existen diferentes especulaciones que decían que Botticelli estaba enamorado de ella en secreto. La Venus de Botticelli ha suscitado un sinfín de teorías, hasta tal punto que hay historiadores que piensan que sus proporciones son el ideal anatómico, debido a la distancia entre el pecho y el ombligo y el pubis. El manto rojizo, presentado a la diosa en la orilla, no solo tiene una función estética, sino también ritual, ya que aparecen las imágenes de las primitivas vasijas griegas, y marcaba el límite entre los dos dominios, el nacimiento y la muerte. Los atributos de la Venus antigua, como por ejemplo las rosas, se asociaban en la Edad Media con la Virgen María. Lo mismo se puede decir de la concha. En relación con la deidad pagana, era símbolo de fertilidad y del placer de los sentidos, y la sexualidad por su parecido con el sexo femenino. Pero cuando la concha enmarca la cabeza de la Madonna del altar de San Bernabé de Botticelli, simboliza la virginidad. Esto indica que existen puntos en común entre las dos principales figuras femeninas de la antigüedad y la Edad Media. El propio Homero ya mencionaba a Céfiro, dios del viento que soplaba desde el oeste y traía la primavera a tierra firme. En esta obra aparece acompañado de Cloris, que fue violada por Céfiro y la tomó como su esposa, convirtiéndose posteriormente en Flora, diosa de las flores. El tratadista Alberti aconsejaba a los pintores a representar al dios Céfiro soplando a través de las nubes, para que los ropajes movidos por el viento ondearan en el aire. Botticelli siguió esta recomendación. Todo lo representado en esta obra se agita: las olas del mar, las rosas al caer y los mantos de las figuras. Pero lo que más destaca son los cabellos de las figuras femeninas. Alberti formuló su estética según los ideales de la antigüedad en un tratado sobre pintura en 1434. Aunque no se imprimió hasta el siglo siguiente, ya se conocía en Florencia mucho antes y se convirtió en la Biblia estética de Botticelli. Botticelli demostró también ser un innovador, ya que para el nacimiento de Venus no eligió el usual soporte de madera de álamo, como usó su otra obra La Primavera, sino que realizó el primer lienzo de gran formato conocido en la Toscana. Aunque empleaba las pinturas al temple típicas de la época, Botticelli disolvía los pigmentos en un poco de materia grasa, consiguiendo mejores resultados, ya que el lienzo mantiene su elasticidad y firmeza hasta nuestros días, y la pintura apenas presenta fisuras. Cuando los restauradores en 1987 retiraron la capa posterior del barniz al aceite, descubrieron que Botticelli había aplicado una capa protectora de clara de huevo, como Cennini lo recomendaba. Conclusión: una Venus a tamaño natural llega a la ribera sobre una concha y devuelve el desnudo femenino a las artes plásticas. Como encarnación de la lujuria, había sido eliminado del arte durante mucho tiempo. Fue necesario esperar hasta el Renacimiento para redescubrir la belleza del cuerpo humano. La obra es uno de los mayores tesoros de la Galería de los Uffizi en Florencia. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal.